La película comienza en una ciudad de Inglaterra, donde un joven llamado Albert observaba a los caballos a lo lejos. Con el tiempo, Albert empezó a encantarse con los caballos, pero no podía quedarse con ellos, ya que eventualmente eran vendidos en una subasta. Mientras tanto, el padre de Albert, llamado Ted, aparece en una subasta de caballos y queda maravillado con uno de ellos. En ese instante, sus amigos le advierten que ese caballo no sirve para arar el campo, pero aún así, Ted ya está decidido. Tan pronto como comienza la subasta, Ted hace una oferta para quedarse con el caballo, pero poco después aparece un hombre rico y dueño de varias tierras, llamado Lyons, quien hace una oferta aún mayor. Sintiéndose desafiado, Ted sube la oferta y logra quedarse con el caballo, pero no se da cuenta de que no tiene suficiente dinero para pagar. Más tarde, Ted regresa a casa y se encuentra con su esposa, llamada Rose, quien está furiosa porque él ha gastado todo el dinero del alquiler solo para comprar un caballo. Por esta razón, Rose le ordena a Ted que devuelva el animal, pero él dice que no podrá hacerlo antes de entrenarlo. Curiosa, Rose le pregunta a Ted cómo piensa hacerlo, y en ese instante, Albert se ofrece a entrenar al caballo. Eventualmente, Albert intenta alimentar al caballo, pero el animal se niega y se aleja. Después de muchos intentos, Albert logra calmar al caballo y hacer que coma. Albert se pone muy feliz por esto y decide llamar al caballo Joey. Después de algunos días, el amigo de Albert, llamado Andrew, aparece para verlo entrenar al caballo. En ese momento, Albert empieza a silbar para llamar a Joey, pero el caballo no le obedece. Al ver esto, Andrew le dice que eso no funcionará, pero Albert responde que aprendió la técnica en un libro, ya que así es como los indígenas llamaban a sus caballos. Después de algunos intentos más, Joey comienza a acercarse a Albert con el sonido del silbido, y el joven se llena de alegría. Más tarde, Lyons aparece para cobrar el alquiler de Ted, y se da cuenta de que solo ha pagado la mitad del dinero. Ted dice que pagará el resto, ya que en cuanto el caballo empiece a arar el campo, su granja generará muchas ganancias. Viendo la insistencia de Ted, Lyons le permite pagar más tarde, pero, curioso, Albert pregunta qué sucederá si no logran pagarle. Lyons responde que, si no le pagan antes de la fecha límite, se quedará con todo, incluyendo la casa y el caballo. Después de eso, Lyons se marcha, y preocupado, Ted corre hacia donde está Joey, y lo obliga a arar el campo, pero el caballo se niega. Molesto, Ted toma un equipo y se prepara para acabar con el animal, pero Albert lo detiene, diciendo que él lo entrenará para arar el campo. Al día siguiente, Albert intenta ponerle un collar a Joey para que comience a arar el campo, pero el caballo se niega. Al ver esto, Albert se coloca el collar él mismo para mostrarle al caballo que no debe preocuparse. Después de eso, Albert sale junto con el caballo y lo lleva a un campo. En ese instante, Lyons aparece, pues quería ver cómo Albert entrenaría a Joey. Eventualmente, Albert coloca una máquina de arado en Joey y le pide que labre el suelo, pero el caballo se niega. Viendo que no tiene otra opción, Albert toma un látigo y golpea a Joey, haciéndolo correr a toda velocidad y arrastrando al joven varios metros. Al ver lo que está sucediendo, varias personas se acercan para ver cómo el caballo ara el campo, pero Lyons lo insulta, diciéndole que se rinda. Albert no le hace caso y sigue motivando a Joey a continuar, incluso bajo la lluvia. Después de esto, Lyons habla con Ted y le dice que arregle sus cosas, porque esa misma semana se quedará con la casa y el caballo. Mientras tanto, Albert motiva a Joey a tirar del arado, pues de lo contrario, su familia será desalojada. Después de mucha insistencia, Joey finalmente comienza a tirar del arado, pero en ese instante, Albert se da cuenta de que hay una enorme roca en el camino y le pide al caballo que la rodee. Sin embargo, el caballo no obedece, y con su fuerza logra partir la roca en dos para continuar arando el campo, dejando a todos impresionados, incluido Lyons. Por ello, Lyons permite que la familia permanezca en el lugar por un tiempo más, hasta que el campo esté completamente arado. Al día siguiente, la familia de Albert lo rescata, pues tanto él como Joey estaban exhaustos después de haber pasado toda la noche arando el campo. Mientras la madre de Albert lo cuidaba, el joven aprovecha para preguntar por qué su padre bebe tanto. En ese momento, Rose le muestra a Albert que Ted sirvió como sargento de caballería en una batalla, por lo que recibió varias medallas. No obstante, Rose le dice que, a pesar de haber recibido esas medallas, Ted no siente orgullo por lo que hizo, y por eso bebe para olvidar lo que ocurrió en el pasado. Después de algún tiempo, la cosecha finalmente comienza a crecer, lo que hace feliz a Ted, ya que no tendrá que vender la casa ni el caballo.
Mientras tanto, Albert corría por un campo junto con Joey, cuando de repente ve al hijo de Lyons, llamado David, quien intentaba impresionar a una joven con su automóvil. Sin embargo, la joven termina prestando más atención a Albert que a David, ya que él y el caballo eran más rápidos que el coche. Pero en ese momento, Albert ve un muro, y como Joey aún no sabía saltar, terminan cayendo. Más tarde, durante la noche, una gran tormenta ocurre, y Albert lleva a Joey de vuelta a casa. Al día siguiente, Ted y su familia tienen una triste sorpresa, pues se dan cuenta de que la tormenta ha destruido toda la cosecha. Para empeorar la situación, un militar aparece en el pueblo y les informa a todos que una batalla está por comenzar. Más tarde, Albert intenta buscar a Joey, pero no lo encuentra en la granja. Preocupado, Albert habla con su madre y ella le dice que Ted tomó el caballo y se lo llevó. En el centro del pueblo, Ted decide vender el caballo a un capitán llamado Nichols, pues quería conseguir el dinero para evitar perder la casa y la granja ante Lyons. Mientras Ted y Nichols negociaban la venta de Joey, Albert aparece e intenta hacer que su padre cambie de opinión, pero ya era demasiado tarde. Aún así, Albert insiste, diciendo que trabajará arduamente y conseguirá el dinero para pagarle a Lyons, pero el capitán le dice que el caballo ya ha sido vendido. Al ver que no tenía otra opción, Albert revela que, si Joey es llevado, él también se irá para servir en la batalla. Intrigado, Nichols pregunta la edad de Albert y en cuanto él responde, el capitán le dice que todavía es demasiado joven. Además, el capitán le dice a Albert que su padre hizo lo correcto y que el dinero los ayudará a pagar sus deudas. Antes de partir, Nichols promete que cuidará de Joey y hará lo posible por traerlo de vuelta. Más tarde, los soldados comienzan a marcharse y Albert aprovecha para despedirse de Joey, regalándole la bandera de su padre. Eventualmente, Joey es colocado junto a otro caballo, más experimentado en las batallas, llamado Topthorn. Poco tiempo después, el dueño de Topthorn, llamado Stewart, aparece y comienza a presumir ante Nichols, diciendo que su caballo es mejor que Joey. Después de un tiempo, los militares se reúnen con sus caballos para participar en un entrenamiento. Durante el entrenamiento, Nichols y Stewart se entusiasman y se desafían a una carrera. Durante la carrera, Topthorn piensa que ganará fácilmente, pero pronto se sorprende al ver que Joey está corriendo más rápido que él. Así, Joey gana la carrera y Nichols se alegra por él. De vuelta en la base, Nichols hace un dibujo de Joey para enviárselo a Albert y mostrarle que el caballo está bien. Algunos días después, Nichols y Stewart se preparan, ya que estaban a punto de iniciar la batalla contra los soldados rivales. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que esta sería una batalla difícil, ya que del otro lado, los enemigos tenían una mayor cantidad de soldados. A pesar de ver que estaban en desventaja, Nichols y Stewart van a la batalla y logran tomar por sorpresa a los soldados rivales. Cuando todo parecía ir bien, los soldados rivales restantes se esconden en un bosque cercano e intentan atacar con su equipamiento. En este proceso, Nichols termina siendo abatido, pero tanto Joey como Topthorn logran escapar. No obstante, poco tiempo después, los soldados enemigos rodean a los caballos y los capturan. Poco después, el comandante de los soldados enemigos ordena que Joey y Topthorn sean llevados para arrastrar algunos equipos pesados, y que si no logran completar la tarea, serán eliminados. Al escuchar esto, uno de los soldados, llamado Gunther, se preocupa, ya que le gustaron los caballos, y por ello habla con el comandante, pidiéndole usarlos como transporte de las ambulancias. Afortunadamente, el comandante acepta, y rápidamente, Gunther, junto con su hermano menor llamado Michael, preparan a los caballos para llevar las ambulancias. Después de esto, Gunther ve la bandera en Joey, y sin saber que serviría para reconocerlo como el caballo de Albert, la guarda en su bolsillo. Mientras tanto, Ted y Rose logran plantar nuevamente, y en ese momento son visitados por un amigo de la familia, que entrega un paquete a Albert. Al abrir el paquete, Albert se emociona, ya que se da cuenta de que contiene un dibujo de Joey hecho por Nichols. Sin embargo, pronto Albert se entristece, ya que nota que en el paquete hay una carta que dice que Nichols fue abatido durante la batalla. De vuelta en la batalla, el comandante ordena a los soldados rivales iniciar un nuevo ataque. Sin embargo, ordena que Gunther se quede en el campamento para cuidar de los caballos. Al escuchar esto, Gunther pide al comandante que permita a su hermano ayudarlo a cuidar de los caballos, pero él no lo permite. Debido a esto, Gunther habla con Michael y le dice que se esconda debajo de la cama
cuando los soldados vayan a la batalla. Sin embargo, Michael se niega, revelando que siempre ha querido participar en la batalla. Más tarde, antes de que Michael parta junto con los soldados, Gunther aparece y le entrega la bandera para poder reconocerlo más tarde. Después de esto, Michael sigue a los soldados y se aleja del campamento. No obstante, Gunther aún estaba preocupado por su hermano y decide hacer algo para salvarlo. Más tarde, Gunther aparece junto con Joey y Topthorn, y al identificar a su hermano por la banderola, lo captura y se lo lleva lejos. Eventualmente, los dos se esconden en un molino, y Michael se enoja con Gunther porque no sabe qué hará su padre si descubre que no fue a la batalla. Al escuchar eso, Michael lo calma, diciéndole que todo estará bien y que su padre estará feliz por lo que hicieron. Después de eso, los dos hermanos conversan y terminan durmiendo en el molino. Al día siguiente, los hermanos son despertados por los soldados que los encontraron, y al saber que no fueron a la batalla, deciden terminarlos. Algún tiempo después, una joven llamada Emily aparece en el molino, y al ver los caballos, decide mostrárselos a su abuelo. Luego, Emily revela que los entrenará, pero su abuelo se preocupa y le dice que podría caerse de uno de ellos. Aún así, Emily insiste en entrenarlos, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, la joven ve a los soldados acercándose. Rápidamente, el abuelo de Emily le pide que esconda a los caballos para que los soldados no los vean. Eventualmente, los soldados entran en la finca y comienzan a tomar todo tipo de comida y frutas que encuentran. Más tarde, los soldados se marchan, y en ese momento, Emily habla con su abuelo, ya que él le había prometido contarle en su cumpleaños cómo sus padres partieron de este mundo. Como el cumpleaños de Emily es al día siguiente, su abuelo le cuenta la verdad, diciendo que sus padres partieron de este mundo durante una batalla. Al escuchar eso, Emily se enoja con su abuelo, porque sus padres fueron valientes en la batalla, a diferencia de él, que permitió que los soldados se llevaran toda la comida que tenían. El abuelo de Emily le dice que existen diferentes formas de ser valiente, y le habla sobre lo que hacen las palomas mensajeras. Le cuenta que las palomas mensajeras vuelan sobre las batallas y no miran hacia abajo, porque solo así pueden entregar las cartas. Al escuchar esa historia, Emily se emociona y comprende que su abuelo fue valiente al no enfrentarse a los soldados. Al día siguiente, el abuelo de Emily le regala una silla de montar que pertenecía a su madre. Emily se alegra y rápidamente monta a Joey. Después de eso, Emily pasea con Joey, pero tarda en regresar. Preocupado, el abuelo de Emily va tras ella y termina encontrando a la joven, quien estaba rodeada por los soldados. Después de rescatarla, el abuelo de Emily le pide al comandante que deje a Joey con ella, pero él se niega y se va junto con los soldados y los caballos. Más tarde, Joey y Topthorn son llevados a un campamento, donde los obligan a tirar de algunos equipos pesados junto con otros caballos. De repente, uno de los caballos cae agotado, y sin pensarlo dos veces, el capitán lo finaliza. Después de eso, el capitán ordena que Topthorn ocupe el lugar del caballo que fue finalizado, pero uno de los soldados dice que no podrá hacerlo. Debido a esto, el capitán piensa en acabar con él, pero rápidamente aparece Joey, y demostrando ser un caballo fuerte, salva la vida de su amigo. Con eso, el capitán pone a Joey en el lugar de Topthorn, y con toda su fuerza, logra tirar de un equipo pesado. Mientras tanto, en el otro lado de la batalla, Albert se unió a los soldados, decidido a encontrar a Joey. Además de él, Andrew y David también estaban presentes y se preparaban para derrotar a los soldados enemigos. En medio de la batalla, David es alcanzado, pero Albert lo ayuda y lo lleva a un lugar seguro. Mientras tanto, Andrew estaba en las trincheras, ya que era el responsable de terminar con los soldados aliados que no querían participar en la batalla. Sin embargo, cuando Andrew ve a algunos soldados aliados regresando, decide no hacer nada y reúne el valor para ir al centro de la batalla. En un momento dado, Albert se alegra al ver a Andrew, pero cuando parecía que todo estaba bien, los soldados enemigos lanzan un gas. Por suerte, Albert logra escapar, pero se da cuenta de que Andrew no tuvo el mismo destino. Después de eso, un soldado lleva a los caballos a un lugar más seguro, pero Topthorn termina dejando este mundo. Por esta razón, el soldado decide dejar atrás a Joey, ya que los soldados enemigos se estaban acercando. Eventualmente, Joey comienza a correr por el campo de batalla, pero en ese instante queda atrapado en un alambre de púas. Al ver esto, un soldado llamado Colin reúne valor
y se dirige hacia Joey con una bandera blanca en la mano, para demostrar que no atacará a nadie. La idea funciona, y cuando Colin se acerca a Joey, se sorprende, ya que un soldado enemigo aparece para ayudarlo con unas pinzas y cortar el alambre de púas. Después de eso, Joey queda libre, y tras hacer amistad con el soldado enemigo, Colin se marcha. Más tarde, Colin lleva a Joey al campamento y se da cuenta de que podría no sobrevivir, ya que quedó atrapado en el alambre de púas. Al notar esto, un médico dice que Joey deberá partir de este mundo, y un sargento se prepara para acabar con él. Mientras tanto, Albert estaba en la enfermería, ya que no podía ver debido al gas lanzado por los soldados enemigos. En ese momento, Albert escucha la conversación sobre un caballo valiente que estaba en medio de la batalla, y al saber que era Joey, comienza a silbar. Al oír el silbido, Joey corre hacia Albert y lo encuentra. Rápidamente, Albert se emociona, pues aunque no puede ver a Joey, está feliz de estar cerca de él nuevamente. Con eso, los médicos le prometen a Albert que cuidarán de Joey. Al día siguiente, un militar finalmente da la buena noticia, diciendo que la batalla llegará a su fin. Al escuchar esto, todos los soldados se alegran, incluido Albert. Sin embargo, su felicidad dura poco, pues uno de los líderes anuncia que todos los caballos que participaron en la batalla serán vendidos en una subasta. Albert se entristece al escuchar la noticia, pero se sorprende al ver que todos los soldados le dan dinero para que pueda comprar a Joey en la subasta. Cuando la subasta comienza, Albert hace una oferta, pero rápidamente es superado por el abuelo de Emily. Curioso, Albert le pregunta por qué quiere llevarse al caballo, y el abuelo de Emily le revela que lo está haciendo porque su nieta ha partido de este mundo, y ella quería mucho a Joey. Joey se niega a irse, pero Albert habla con él y lo convence de obedecer al abuelo de Emily. Al ver esto, el abuelo de Emily se emociona y le muestra un estandarte a Albert, preguntándole si lo reconoce. Albert responde que sí, revelando que el estandarte pertenecía a su padre. Debido a esto, el abuelo de Emily se conmueve y decide entregarle a Joey. Albert se alegra por este gesto, y después de eso, el abuelo de Emily se marcha. En la escena final, Albert regresa a casa junto con Joey y se reencuentra con su familia, después de haber pasado por momentos difíciles en la batalla, y con eso, la película termina. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.